blanda, ¿no? Y que la presión de las fuerzas de contracción se dirijan hacia abajo, hacia la presentación fetal. En el segundo periodo de parto, después de la dilatación, entra a tallar en la parte más importante, que es la proporción fetopélvica, porque allí, si es que el feto es muy grande o tiene alguna distorsión en la presentación o la pelvis es inadecuada, ahí va a haber una obstrucción del trabajo de parto. Entonces, el tema que nos aboca es la disocia de contracción. Una disfunción del músculo uterino ocurre por dos causas fundamentales, porque hay una sobredistensión uterina o porque hay un parto obstruido. Cuando hablamos de sobredistensión uterina, por ejemplo, hablamos de un polidramnios, de un embarazo múltiple, de una paciente gran multípara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes están atendiendo un parto y ya estemos en el segundo periodo y la cabeza no desciende, pues hay una disfunción uterina, vayan pensando que probablemente en ese caso hay una desproporción fetopélvica o una sobredistensión uterina que está haciendo variar la contracción, ¿no? ¿Y qué anomalías de las fuerzas expulsivas tenemos? O sea, ¿cuáles son las anomalías de las contracciones uterinas? Porque el parto, como había repetido, depende de tres factores: de las fuerzas uterinas, de cómo está el feto y de cómo está la pelvis. Tres cosas que hacen que se produzca un parto eficaz. Entonces, ahora estamos hablando de las contracciones uterinas. Las fuerzas entonces expulsivas dependen de contracciones uterinas y de la contracción voluntaria o involuntaria de la pared abdominal, vale decir, de los pujos de la madre cuando se ha completado la dilatación. Esto, tanto las contracciones uterinas como las fuerzas voluntarias e involuntarias maternas, van a producir una dilatación cervical, una propulsión y expulsión del feto. Cuando hay disfunción uterina, entonces ahí vamos a tener problemas. Habrá un alargamiento del trabajo de parto. Tendremos que usar muchas veces, de buena manera o de mala manera, infusión de oxitocina, o si el parto no va más y detectamos alteraciones severas, tendremos que ir a una cesárea o de repente a un parto instrumentado, ¿no? ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas? Esto es importante y, como ustedes ven, se estudió ya desde 1948, cuando se determinó que las contracciones uterinas del parto normal tienen una gradiente de actividad miometrial. Quiere decir que la contracción no es igual en todo el músculo uterino, tanto en el segmento superior e inferior. Ya este autor Reynolds dijo que las fuerzas son más grandes y duran más tiempo en el fondo uterino. Y por eso dijo que este aspecto se denomina dominación del fondo y las contracciones disminuyen a medida que avanzan hacia el cuello uterino. Es decir, se cumple una primera regla de la triple gradiente descendente, ¿no? Las contracciones son más intensas y más duraderas en el fondo uterino. Luego vino Caldeiro Barcia, un uruguayo de la escuela uruguaya, y en 1950 ella dijo que además de una gradiente de actividad, el inicio de las contracciones difería en el fondo, la zona media y los segmentos inferiores. Quiere decir que la contracción, si bien es cierto que es más intensa en el fondo, pero no empieza igual al mismo tiempo en todo el músculo uterino. Hay diferencia en el inicio de las contracciones uterinas. En 1960 ya otro autor, Larks, dijo que el estímulo comienza en un cuerno y luego de varios milisegundos más tarde en el otro. O sea, este autor identificó marcapasos, así como hay marcapasos en el corazón, en el músculo uterino también encontró que había marcapasos y que estos la contracción se iniciaba en un cuerno y en milisegundos en el otro cuerno. Por eso ustedes habrán visto que cuando tenemos una atonía uterina se infiltra los cuernos con oxitocina directamente. Eso es para estimular el marcapaso. Y finalmente se ha determinado que las ondas de excitación, o sea, la fuerza contráctil, todas las fuerzas contráctiles que son diferentes y en diferentes tiempos se unen y
el fondo y bajan hacia el cuello del útero, o sea, de arriba hacia abajo. Eso hace que el feto sea impulsado contra el estrecho superior y contra el canal pelviano. Ahora, también se ha demostrado que las contracciones espontáneas normales ejercen presiones que se aproximan a 60 milímetros de mercurio. Esto ya desde 1959. Y el grupo de Montevideo comprobó que el límite inferior para dilatar el cuello uterino es de 15 milímetros de mercurio. O sea, por debajo de 15 milímetros de mercurio, el parto se va a detener. Ya no es posible que se dilate el cuello uterino. Bien. Hay dos tipos fisiológicos de disfunciones uterinas. Cuando hablo de disfunciones uterinas me refiero a las contracciones uterinas. Una disfunción uterina hipotónica, que es la más común, donde no hay hipertonía basal, o sea, las contracciones uterinas tienen un patrón de gradiente normal, o sea, síncrono, es decir, se cumple la triple gradiente descendente, pero la presión, o sea, la intensidad de la contracción es insuficiente. Eso es una disfunción uterina hipotónica. Una disfunción uterina hipertónica o disfunción uterina incoordinada, cuando el tono basal o distorsión de la gradiente de presión, la contracción más fuerte del segmento medio que la del fondo, o sea, que no se cumple la triple gradiente descendente, ¿no? Sino que, por ejemplo, la contracción se inicia en el segmento medio y ahí es más fuerte. Entonces, esta contracción no va a ser eficaz, no va a cumplir la función de expulsar el feto hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una sincronía completa de los impulsos que se originan en cada cuerno o de una combinación de estos dos, asincronía y aumento del tono basal. Bien. Estos son los patrones de trabajo de parto anormal. ¿Cómo son los criterios diagnósticos y qué métodos de tratamiento? Creo que esta tablita nos explica con claridad lo que debemos hacer. Cuando tenemos un patrón de trabajo de parto con trastornos de la prolongación, o sea, se está prolongando mucho la fase latente, ustedes saben que la fase latente es antes de que la dilatación llegue a 4 centímetros o a 5 centímetros, como dicen, e inclusive ahora cuando llegue a 6 centímetros, ¿no? Ahí recién empezaría la fase activa. Entonces, la fase latente es antes de los 4, 5, 6 centímetros, ¿no? Y esta prolongación, hablamos de que está la fase latente prolongada cuando en las mulíparas dura más de 20 horas y en las multíparas más de 14 horas. ¿Qué vamos a hacer cuando hay una fase latente prolongada? El tratamiento es reposo en cama y, sobre todo, explicarle bien a la paciente el diagnóstico, porque muchas pacientes llegan supuestamente con contracciones uterinas, pero no hay modificaciones en el cuello uterino. Entonces, estamos hablando de un falso trabajo de parto. Explicarle a la paciente. El tratamiento puede ser oxitocina. Podemos inducir el parto, por ejemplo, si ya la paciente está a término, o si, por ejemplo, es una paciente que tiene algún problema médico, una comorbilidad, o que el feto está con alteración del bienestar fetal, de repente será necesario hacer una cesárea, ¿no? Ahora veamos los trastornos de retraso de la dilatación en la fase activa. O sea, ya hemos llegado a la fase activa, ¿no? ¿Cuándo decimos que hay un retraso de la dilatación en fase activa? Cuando esto ocurre en menos de 1.2 centímetros por hora en las nulíparas y en las multíparas menos de 1.5 centímetros por hora. Entonces, eso es retraso en la dilatación. Y el descenso retrasado también, cuando el descenso es menos de 1 centímetro por hora en las nulíparas y menos de 2 centímetros por hora en las multíparas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Será expectante y apoyo. Recurrimos a herramientas que nos ayudan un poco. Puede ser el monitoreo fetal electrónico para ver cómo está el bienestar fetal y cómo manejamos la evolución del parto mediante los partogramas, mediante el partograma de la Organización Mundial de la Salud, evaluando las unidades Montevideo,
veremos si hay necesidad o si es posible usar oxitocina o habrá indicación de cesárea. El diagnóstico tenemos que hacerlo nosotros. Pero si hay una desproporción cefalopélvica, no nos los pensamos dos veces y hacemos la cesárea, ¿no? Ahora veamos los trastornos de la detención. Los trastornos de la detención puede ser una fase de desaceleración prolongada. Ya cuando han hablado de trabajo de parto, han visto que es una desaceleración, ¿no? Que dure más de 3 horas en las nulíparas y más de 1 hora en las multíparas. Cuando hay una desaceleración prolongada, debemos pensar y descartar en primer lugar una desproporción cefalopélvica. Una detención secundaria de dilatación que dura más de 2 horas en las nulíparas y más de 2 horas también en las multíparas. También hay que descartar desproporción cefalopélvica. En caso de que comprobemos que hay una desproporción cefalopélvica, tenemos que hacer la cesárea, ¿no? Detención del descenso, más de 1 hora en las nulíparas y en las multíparas. Entonces, si evaluamos que solo hay detención del descenso porque no hay unas contracciones uterinas adecuadas y hay una adecuada proporción cefalopélvica, entonces ahí conduciremos el parto con oxitocina, ¿no? Depende del caso. Ponemos a descansar a la paciente, le ayudamos si la paciente está agotada y si es necesario, habrá que hacer cesárea, ¿no? Bueno, entonces esas son las formas de ver y tratar el trabajo de parto anómalo, ¿no? Cuando tenemos un problema de contracción uterina. Por ejemplo, si hay detención de la fase activa, como hemos visto, falta de dilatación durante 2 horas o más, contracciones uterinas menores a 180 unidades Montevideo, ¿no? El diagnóstico, se hace un adecuado diagnóstico y debemos lograr más de 200 unidades Montevideo en 10 minutos durante 2 horas. 4 horas es lo ideal para concluir la fase latente y lograr una dilatación mayor a 4 centímetros. Pero hay una reunión de consenso bueno, en Estados Unidos se han reunido los expertos y ya no dicen que el umbral de dilatación para decir que la paciente está en fase activa es 4 centímetros, sino ellos dicen que el umbral es 6 centímetros. Por eso les decía al inicio, no hay un acuerdo, ¿no? Ustedes leen su Williams y van a ver que ellos en el consenso dicen que el umbral de dilatación es 6 centímetros. Entonces, si la dilatación es 6 centímetros, hay una rotura prematura de membranas y 4 horas de actividad uterina normal o 6 horas con oxitocina y no hay progreso, o sea, se está estacionario el parto, en ese caso tendrá que hacer cesárea. Por eso los americanos no son tan agresivos, esperan que la dilatación llegue a 6 centímetros. A veces nosotros llegamos a 4 centímetros y hacemos la cesárea sin pensárnoslo 2 veces. Bueno, y acá tienen esta lámina, la forma en cómo se calculan las unidades Montevideo, ¿no? Se calculan restando la presión basal de la presión máxima de la contracción. La presión basal es lo que está en amarillo y las flechas señalan la diferencia, ¿no? Entre la contracción, el tono basal y la contracción máxima. Sumamos en una ventana de 10 minutos y tenemos las unidades Montevideo, ¿no? Entonces, es una buena forma de evaluar el trabajo de parto. Bueno, en el libro de Schwartz van a encontrar ustedes estas distocias funcionales del útero, que son alteraciones de la contractibilidad uterina, ¿no? Y Schwartz las clasifica de esta forma. Dice, son alteraciones por disminución de la contractilidad. ¿Qué formas clínicas tenemos por disminución de la contractilidad? Tenemos las hipodinamias, que pueden ser primarias y secundarias. ¿Y cuál es la fisiopatología? La triple gradiente descendente está conservada, pero hay bradisistolia, hay hipotonía e hiposistolia. Esta es una alteración por disminución de la contractibilidad. Otra alteración es por aumento de la contractilidad. ¿Qué formas clínicas tenemos? Las hiperdinamias, que también pueden ser primarias y secundarias. ¿Y cuál es la fisiopatología? También la triple gradiente descendente está conservada.
hay taquisistolia, hipertonía leve e hipersistolia. Este tipo de alteraciones son las que más daño causan al bebé. Y la otra sería por perturbación de la contractilidad. ¿Qué formas clínicas tenemos? Espasmos, tanto causadas por un orificio cervical externo u orificio cervical interno. Acá tenemos la distocia de Band y la distocia de Demelin. O sea, en este caso hay, como ustedes ven en la fisiopatología, alteración de la triple gradiente descendente, hay inversiones, incoordinaciones, y eso hace que las contracciones uterinas sean totalmente ineficaces. ¿Cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de alteración de la triple gradiente descendente? Cuando ustedes tienen contracciones uterinas que aparentemente están normales, ustedes tocan el útero y ven que realmente el útero se pone duro, hay contracción. Pero a pesar de haber contracciones aparentemente normales, regulares, fuertes, no hay dilatación. Ustedes esperan unas horas, 2, 3, 4 horas, y ven que a pesar de esas contracciones no hay dilatación, o hay una desproporción fetopélvica o cefalopélvica que ya la descartamos, o lo que está pasando es una distocia de la triple gradiente descendente. Entonces, por descarte sacamos la alteración de la triple gradiente descendente. Tanto el aumento de la contractilidad como la perturbación de la contractilidad pueden llevar a varias formas, a una hiperdinamia hipertónica, o sea, tétanos uterino. Esto ocurre, por ejemplo, en un trabajo de parto obstruido. Y como ustedes han visto, cuando hay un trabajo de parto obstruido, hay signos de inminencia de rotura uterina. El útero va a luchar por vencer el obstáculo. Como no lo puede, finalmente se rompe. Antes de romperse nos avisa, nos dice, ya me voy a romper. ¿Y cómo nos avisa? Con el síndrome de Band-Fromel-Pinar, ¿no? Ya sabemos que Band es la palpación de la división entre el segmento inferior y el segmento superior. Fromel es la palpación de los ligamentos redondos y Pinar es el sangrado que se produce cuando el útero se va a romper. Entonces, primero habrá una contractura intensa, mucho dolor, y finalmente cesan las contracciones uterinas y cesan el dolor. En ese momento el útero ya se rompió, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología? La triple gradiente descendente es muy difícil que ocasione este problema. Generalmente es la hipertonía franca, la taquisistolia, la hipersistolia o la hiposistolia. En este caso, el problema más grave, bueno, es para los dos, tanto para la madre como para el feto. Pero en estos casos, el que más sufre, el que más rápidamente siente el impacto es el feto, ¿no? Porque rápidamente se va a caer sin oxígeno. A ver, veamos la disminución de la contractilidad con triple gradiente descendente, normal. Acá tenemos la hipodinamia, también podemos llamarla hipoinercia, inercia verdadera hipotónica o hipoactividad. Acá lo que tenemos es una disminución de la intensidad y duración de las contracciones uterinas, o sea, una hiposistolia. Entonces, la disminución de la intensidad y duración de las contracciones uterinas se llama hiposistolia, a las que a su vez son espaciadas. Cuando ya tenemos menos de 3 contracciones en 10 minutos, podemos hablar de una bradisistolia, y puede ser primaria y secundaria. Primaria o primitiva, la etiología mayormente es desconocida, ¿no? Pueden ser funcionales, o pueden ser psicógenas, pueden ser mecánicas, por ejemplo, a la falta de presión por la bolsa de las aguas, cuando, por ejemplo, hay oligoamnio severo, no hay bolsa de las aguas, puede haber desarrollo insuficiente del músculo uterino, hipoplasias uterinas que ya son malformaciones congénitas, y presencia de tumores, ¿no? en el útero, localización ectópica del endometrio, por ejemplo, la adenomiosis, tumores como la miomatosis, etcétera, ¿no? O también por una sobredistensión uterina, ¿no? Cuando hay una sobredistensión uterina, el útero está cansado, las fibras se han estirado demasiado y ya no pueden cumplir su función adecuadamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vemos de acuerdo a la intensidad. Si hay
y la intensidad es menor a 20 milímetros de mercurio, eso con frecuencia es normal. Tiene que estar por debajo de 15 milímetros de mercurio, como hemos dicho, para que se paralice la dilatación. Puede estar la intensidad normal y la frecuencia disminuida o ambas, ¿no? El trabajo para un grado, hay detención cuando, ya hemos mencionado, cuando la intensidad es menor a 15 milímetros de mercurio. La frecuencia y el tono pueden ser normales, ¿no? 8 a 12 milímetros de mercurio. La duración de la contracción, 15 a 20 minutos. Cuando la contracción es débil, ustedes ponen la mano en el abdomen de la paciente y van a ver que el útero apenas se endurece, ¿no? Cuando hagan el tacto, van a ver que no se percibe la contracción, la presión en las bolsas, ni la presentación con la contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hacen un tacto vaginal, esperan que haya la contracción. Obviamente, si hay una buena contracción, ustedes van a ver que las bolsas se abomban, porque viene la presión de arriba hacia abajo, y que la presentación también baja un poco. Ustedes la van a percibir. Pero si no hay eso, quiere decir que es una contracción totalmente ineficaz. Puede ser que esto evolucione a un parto normal, pero tendremos un trabajo de parto prolongado que va a ocasionar fatiga materna y probablemente problemas en el feto, ¿no? Claro, en ausencia de otras cistosias, no hay compromiso fetal ni materno. El tratamiento, ¿cómo hacemos el tratamiento de este tipo de alteración? Primero tenemos que ver, ¿no? si es un problema psicógeno, mecánico, etcétera. Hacemos un vaciamiento de la vejiga, un enema evacuante, tratamos el estrés, o sea, calmamos a la paciente y luego podemos usar oxitocina, 10 unidades internacionales en un litro de dextrosa al 5% y la pasamos al goteo más bajo posible para empezar también solamente con no más de 5 miliunidades de oxitocina por minuto y luego vamos graduando de acuerdo a la respuesta. Ahora, la hipodinamia secundaria. La hipodinamia secundaria se produce cuando hay un trabajo de parto prolongado, no siempre de causa obstructiva. Al final de la dilatación o en el curso del periodo expulsivo. Es un signo grave, ¿no? Nos indica que hay un parto obstruido. ¿Cuál es la sintomatología y diagnóstico? Es similar a la hipodinamia primaria. Hay una detención de la dilatación y descenso de la presentación. Vamos a tener moldeamiento de la cabeza fetal, es decir, vamos a ver que de repente las suturas sagital, de repente los huesos parietales comienzan a cabalgar, ¿no? A ponerse uno sobre el otro. Puede aparecer edema del cuello uterino, que ya es un signo grave, ¿no? Que el cuello se comience a edematizar. Puede haber también edema en la vagina y en la vulva. Entonces, cuando vemos eso, quiere decir que ya estamos ante una situación delicada, ¿no? En cuanto a la evolución y pronóstico, nosotros podemos lograr una recuperación luego de un reposo, ¿no? Tenemos que suprimir el obstáculo, ¿no? O sea, tenemos que hacer el diagnóstico, bueno, si es un feto muy grande, si hay una distocia de presentación, etcétera, o si la pelvis no es adecuada para tomar las medidas correctivas adecuadas. Si la paciente ya no tiene fuerzas para pujar o para usar la prensa abdominal, ahí ya tenemos un problema más grave, ¿no? Porque el feto está dentro del útero y puede tener problemas. En cuanto al tratamiento, si es secundaria un trabajo de parto prolongado, tenemos que saber, y si no hay una alteración de tipo obstructiva, podemos inducir o conducir el trabajo de parto. Si hay una hipodinamia consecutiva a una lucha que ha tenido el músculo uterino por vencer el obstáculo, ahí tenemos que pensárnoslos con mayor claridad y descartar la desproporción cefalopélvica y, si es que es necesario, hacer la cesárea en el menor tiempo posible. Entonces, como ven, en el primer caso ahí puede ser un reposo, ¿no? Estimular con prudencia con oxitocina, dosis bajas. En segundo caso, obviamente, reconocemos el obstáculo y vemos la posibilidad de cesárea. Ahora veamos aumento de la contractilidad uterina.
con triple gradiente conservado. Acá, ¿cómo es la fisiopatología? Hay una intensidad mayor a 50 milímetros de mercurio, o sea, ya el tono está muy aumentado. La frecuencia puede estar normal o aumentada, pero hablamos de frecuencia aumentada cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos. Aquí hacemos el diagnóstico de taqui o polisistolia. Hay hipertonía por la gran intensidad y el parto puede ser precipitado, ¿no? Tenemos una hiperdinamia primitiva que aparece con el trabajo de parto, ¿no? Contracciones uterinas muy prolongadas, a veces sin relajación, el útero está muy duro y la madre siente un dolor intenso, ¿no? O sea, sin que haya ningún otro problema. La evolución va a ser parto precipitado. ¿Y qué problemas tiene un parto precipitado? Tiene problemas de desgarros del canal de parto, puede ocasionar desgarros del canal de parto, puede haber un desprendimiento prematuro de placenta inserta, puede haber hemorragias de posalumbramiento, especialmente por atonía uterina, y eso va a complicar a la madre con shock y probablemente salga o sale en muy malas condiciones o se muere intraútero, ¿no? En cuanto a la hiperdinamia secundaria, aparece ya durante el trabajo de parto, ¿no? Generalmente, a veces es iatrogénica, ¿no? Porque hacemos mal uso de la oxitocina, ¿no? Por ejemplo, no hemos hecho adecuadamente el diagnóstico de desproporción cefalopélvica, pensamos que es un problema de dinámica y lo inducimos el parto para producir contracciones más intensas. Ahí hemos cometido una iatrogenia, ¿no? Entonces, ¿cómo es la evolución? Las contracciones pueden ceder la potencia y pasar a la hipodinamia secundaria, ¿no? O sea, se agota el músculo uterino y ya pasa a la hipodinamia. O pasar a la contractura, ceder o vencer el obstáculo, o sea, evolucionar a parto, ¿no? Puede, bueno, con tanta fuerza puede lograr que el amoldamiento de la cabeza se produzca con gran intensidad y finalmente el feto sea expulsado. O no ceder ni potencia de contracción ni obstáculo. Entonces ahí nuevamente vamos a tener el síndrome de Van Frommer-Pinar y la rotura uterina. La hiperdinamia hipertónica es otra variedad, ¿no? El grado es un grado más avanzado. Hay intervalos muy cortos entre contracciones, elevación del tono, disminución de la intensidad. Un útero que si lo palpamos no relaja para nada, ¿no? Ponemos la mano y está como piedra. Este ocasiona un dolor intenso en la madre. Y esto ocurre generalmente cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. El otro es la contractura, la otra variedad. Es una hiperdinamia avanzada en un trabajo de parto prolongado. ¿No? El dolor desaparece, ¿no? Se produce tétanos, detención del trabajo de parto y no cede a autoinhibidores. Este es un fenómeno raro que ya no lo van a ver probablemente. En el diagnóstico es necesario evaluar el partograma, ¿no? Para ver cuál va a ser el tratamiento, aunque ya vamos a ver, el partograma no hace diagnóstico, solo nos dice que algo está mal. Eso es importante, ¿no? El diagnóstico ya lo tenemos que hacer nosotros. Alteraciones cualitativas, o sea, las perturbaciones de la contractilidad. Acá tenemos las inversiones, las incoordinaciones, las contracciones espasmódicas, etcétera. O sea, en términos generales, alteraciones de la triple gradiente descendente. Son ondas contráctiles generalizadas, ondas contráctiles localizadas, distocias por anillos de contracción, etcétera, ¿no? O sea, lo que ha pasado es que las contracciones no se inician en el fondo, no son más intensas en el fondo, no van de arriba hacia abajo, se pueden iniciar en cualquier otro lugar, es decir, aparecen diferentes marcapasos, ¿no? Entonces, el útero, la contracción no va a cumplir la función de expulsar al feto, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Solucionar la causa si es conocida. Si la conocemos, bueno. Si no, tenemos que tranquilizar a la madre, ponerla en decúbito lateral y administrar tocolíticos. O sea, acá sí podemos usar tocolíticos para anular esas contracciones, poner al reposo a la madre unas 24 horas y para que luego reinicie el trabajo de parto y es probable que ya desaparezcan estas perturbaciones.
Bueno, jóvenes, creo que eso es todo. Como ven, no es muy difícil, solo hay que ver las alteraciones por hipodinamia y por hiperdinamia, sobre todo las hiperdinamias primarias y hiperdinamias primarias y secundarias, que son las que más daño causan a la madre y al feto. Bien, si no hay una pregunta, podemos resolverla. Bueno, señor delegado, no hay preguntas. No, doctor, parece. No, doctor, parece. Ya. Entonces, nos despedimos hasta el examen. Ya les haré llegar las preguntas. Muchas gracias a todos, jóvenes. Muchas gracias. Doctor, una cosa. Sí. La grabación ha tenido problemas las 3 primeras diapositivas. No sé si me podría mandar ahora las diapositivas a mi correo para que se las pueda compartir a mis compañeros. Ya. Envíame tu Gracias. correo. Envíame el correo de una vez para Sí, se lo enviártelo. mando por WhatsApp.